de él posteriormente, ¿sale? Entonces, en un momentito, aquí ya vamos arrancando. Muy bien, me llegarán algunos recordatorios del teléfono para admitir personas. Ahí está. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. Si no me equivoco, ya estamos viendo mi pantalla, es correcto. Y pues vamos a comenzar la sesión. Ya estamos 26 personas, excelente público para poder dar arranque. Esta sesión es la tercera sesión de este curso taller que está llamado Guía Docente, en el cual pues vamos construyendo este proceso de planeación como producto con una estrategia y un esquema de trabajo muy concreto. En esta tercera sesión vamos a tener 6 pasos a abordar a lo largo de 1 hora y media para poder tratar de aterrizar los puntos. Posiblemente no los agotemos al 100%, pero quedo completamente atento si hay alguna duda, inquietud. Ya saben, tengo toda la disposición de poder responder mensajitos o correos, WhatsApp. La verdad es que por cualquier medio, el otro día me mandaron un correo por Gmail. Yo no había puesto el Gmail en mis referencias de contacto. Me llamó la atención porque seguramente cuando estaba en la universidad les había compartido ese contacto y ahí me lo mandaron. Entonces, estoy atento en todas mis redes sin ningún problema para poder darles el seguimiento. Muy bien, pues primer momento, recuperación, bienvenida. Ya hicimos un poquito de bienvenida, de ir generando una dinámica más cómoda de diálogo en esta sesión. Ya saben, estaré al pendiente de las manos levantadas y de cualquier participación para darles voz en esta sesioncita. El segundo paso que vamos a tener en esta sesión, vamos a recuperar algunos momentos para el aprendizaje. Ya revisé algunos, les mencionaba, llevo como. Creo que me faltan 15, llevo em, 12 revisados, entonces pues ahí voy avanzando. Vamos a ver algunos ejemplos muy concretos. Evaluación de los aprendizajes es el tema que nos convoca como tal en esta sesión para después identificar algunos tipos de evaluación, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Vamos a reconocer algunos instrumentos que ya han utilizado seguramente y que ya emplean de manera muy, muy concreta, y que han sido siempre aquellos instrumentos de moda, pues son instrumentos de evaluación. 5 en concreto los que vamos a ver y el cierre de la sesión. En el cierre de la sesión les había mencionado desde nuestro primer encuentro por videollamada que podría estar la posibilidad de una adecuación en la última sesión. Sigo en pie con lo dicho, si les parece más cómodo. En el cierre acordamos si se hace un ajuste o no. No tengo ningún inconveniente si no se hace, pero si se hace, pues a lo mejor podemos ganar algunos días de trabajo independiente, pero eso lo abordaremos ya en el sexto paso para poder cerrar con este espacio de acompañamiento. Muy bien, pues vamos con el segundo tema que nos invita hoy. Me encantaría darle voz a algunos de ustedes, en este caso para atender 3 preguntas muy concretas, muy concretitas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Primero que nada, pues saber cómo estás hoy, viernes 4 de julio. ¿Cómo te fue en la construcción de los momentos para el aprendizaje? Que nos narres cómo lo fuiste estructurando y finalmente que nos compartas un ejemplo muy concretito de cómo hiciste este ejercicio de momentos para el aprendizaje. Como les mencionaba, la mayoría de quienes estamos aquí, que en este caso estamos 27. Bueno, Paulette también me acompaña acá, y un servidor, por eso somos 29, pero de los 27 tengo 27 entregas en la plataforma, entonces puedo casi asegurar que la mayoría o su totalidad
de los asistentes de hoy, pues hicieron el envío de su trabajo de momentos para el aprendizaje. Entonces, esa es la intención en este primer espacio de diálogo. Me gustaría que puedan participar de manera completamente voluntaria, ya que esto va a espejear también cómo fueron construyendo quienes escuchan en este caso, que también es una participación interesante, la escucha activa, para hacer el contraste de cómo lo hizo cada una y cada uno de ustedes. A ver, pues cuéntenme, de aquí de este grupo, ¿tengo alguna persona que es Capricornio? Si tenemos. Profesor Edgar. Sí, aquí andamos, Esteban. Buenas Capricornio tardes. es un signo zodiacal básicamente que corresponde al mes en el que nacimos aquí en México. Usualmente se utiliza. Entiendo que de esta disciplina tenemos a algunos extranjeros y podría ser un tanto desconocido. Solamente es una mecánica para dar voz. Adelante, profesor Edgar, y posteriormente, profesor Israel. Adelante. ¿Cómo Muchas está? gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. Pues la primera es cómo está uno, pues ahorita cerrando ya el trabajo y en la universidad. Y pues esa parte también, pues uno se siente también en esa parte que entran las vacaciones, ¿no? Pero bien, bien, ahorita sí me siento así, bien, en esa parte. Qué Y bueno. bueno, en la parte de, ay, ¿cuál era la siguiente? ¿Cómo fue la construcción? Sí, en la construcción de los momentos de aprendizaje, sí, creo que en esa parte, sí, eh, me sentí, bueno, ya había, bueno, ya he hecho momentos de aprendizaje, Ujú. pero anteriormente no se llamaban así, en otras universidades también, pero en la Universidad de Guanajuato también, ya los empezamos a manejar, creo que, no me acuerdo si hace 2 años o un año, no sé, o sea, también esa parte y leí los artículos, bueno, algo sobre la referencia y me parecieron interesantes esa parte también, porque normalmente un profesor, hay un punto problemático que apuntan ahí algunos profesores en el artículo, que uno llega de la parte profesional, ¿verdad? Y Ujú. de la industria y a dar clases. Y entonces en esa parte uno a veces también el poder transmitir los conocimientos no es fácil, ¿verdad? Cuando uno llega Claro. recién, a mí me pasó hace años también toda esa parte de vivirla, de esa manera de cómo estructurar, cómo planear las clases, cómo hacer que pudiera ser de manera emplear, ¿cómo se dice? Estrategias didácticas, ¿verdad? Ujú. En esa parte y para poder que los estudiantes pudieran tener asimilar pues la información o de qué manera hacer dinámicas para esa parte, ¿verdad? También que asimilen Ujú. más fácilmente y de acuerdo a pues que cada estudiante es diferente, entonces también en actitudes, comportamientos y todo eso, pues hay que adecuar cosas, ¿no? Y en la Muy marcha bien. también uno va encontrando mejoras continuas también, o retos, ¿verdad? Y toda es una vivencia importante en el aula, ¿no? Y Ok. experiencias. Entonces, bueno, de los momentos de aprendizaje, yo creo que sí los voy a tener un poquito fallos porque sí me ganaron las prisas, soy sincero, sí me ganaron las prisitas ahí un poquito y sí vi que se requiere estar más tiempecito pensándole bien para hacer la alineación bien entre la estrategia de aprendizaje, la actividad de aprendizaje y luego los productos de aprendizaje y luego pues bajo también el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato. Entonces habría que compartirlos, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Ahí voy Sí, rápidamente. al menos con que me los mencione no hay problema, ¿eh? Un ejemplo.
Un ejemplo, sí, por ejemplo, en la UDA que presenté, Ujú, me hiciste las observaciones que todo estaba muy bien en la primera parte de ujú, identificación de la UDA y en la parte, como tengo una parte que son los fundamentos de la mecánica de suelos, ujú, toda esa primera parte. Entonces ahí tuve un poquito de duda porque siempre la he tenido en esa parte, en la primera parte, porque uno recupera de alguna manera con un cuestionario o ya sea oral o escrito, qué traen los estudiantes de precedentes de conocimientos previos. Entonces esa parte siempre poderla integrar en el momento de aprendizaje ese es, yo a veces, bueno, ahorita sí la consideré y lo vas a ver ahí en esa primera como un momento de aprendizaje, la ujú. exploración de los saberes previos, para ver de dónde la presentación también de todos los estudiantes, para conocerlos mejor también. Entonces siempre, como que digo, a mí se me hace ese parte un momento del aprendizaje que yo lo abordo Ok, porque traen unos, o sea, para poder recuperar, también ahí recupero como conocimientos previos que van a servir a la UDA. En esa parte me ayuda, aparte de irlos conociendo bien, ¿verdad? A cada ujú. uno de mis estudiantes, en todos los aspectos bueno, o sea, en los aspectos eh, no sensibles, que sean no Claro, que nos sensibles, ¿verdad? competen Ajá, en clase. sí, ajá, que nos competen en clase, de a punto de vista académico. Entonces, en esa parte me da a mí toda una plataforma. Entonces, por eso la meto como momento de aprendizaje. Ok, Ahí sí no sé si esté bien o no esté bien en esa parte. Pero luego ya la siguiente momento de aprendizaje viene ujú, todo lo que son los fundamentos, las primeras partes siempre de conocer los suelos, qué tipos de suelo hay, cómo se forman los suelos, que es parte ya del contenido de la UDA, ok, y las propiedades, un acercamiento a las propiedades físicas, mecánicas, algunas químicas de los suelos. Entonces todo eso lo abordo en el siguiente momento de aprendizaje. excelente. Entonces ahí, en esa parte, pues viene la parte que es la primera, que es las estrategias de aprendizaje, ¿no? Estrategias. Ujú, Ajá, las estrategias sí son de aprendizaje, ¿no? Las primeras, ujú. ¿no? Sí. Podríamos llamarle Ah, no, bueno, estrategias viene didácticas que son el para contenido, aprendizaje y ajá, enseñanza. Ujú, ajá. Entonces en esa parte yo abordo mucho, como tengo problemas, es primero abordar la parte teórica y luego los problemas. Entonces ok, a mí me ha ayudado mucho por experiencia por la experiencia que ha funcionado, es vemos la teoría y hacemos problemas. Vemos teoría, ok, hacemos problemas. excelente. Ajá, Entonces, a lo ajá, mejor eh, para poder ir apoyando, a lo mejor ahí la estrategia es método de aprendizaje por problemas. ajá, ¿Sí? método de Si lo aprendizaje. vamos, si le damos un nombre, puede Ajá, colocarlo como tal y sabemos que esa metodología es la que utiliza en ese primer momento. Como ajá. actividad, me imagino, plantea problemas. Ajá, y la actividad es, les dejo, bueno, les voy haciendo preguntas una vez Ujú, que enseño el tema, en el transcurso, les voy haciendo preguntas y analogías con ciertos materiales o por cómo se comportan los materiales ok, físicamente para que me entiendan de cómo se está, qué esa propiedad física del suelo va a tener ese comportamiento ujú, o esa repercusión. Entonces ok, voy haciéndoles preguntas, se llama esa parte, a veces eso es lo que a veces no le encuentro, entonces tengo que estar buscando el nombre del nombre, ¿no? De la estrategia de ujú. aprendizaje, que hoy también me lo dijiste, esa parte, esa de Sí, ahí, ¿no? vamos Ajá, a pensar. En el ajá, primer, la estrategia va a ser método de aprendizaje por problemas. Si usted ajá, plantea preguntas, podemos tener distintos elementos. Una actividad ujú, son preguntas intercaladas, otro ujú, podrían ser preguntas detonadoras o preguntas dirigidas. ¿Sale? ajá, Esas son las preguntas técnicas que detonadoras. podemos aplicar muy concretamente.
porque son en el Ajá, aula. ¿Va? eso. Ok, Entonces eso es lo que yo creo me falta darle, ¿cómo se llama? ok, El nombre ahí, y yo creo que cuando lo revises ahí me va a faltar esa parte de los no hay del problema. nombre, de las, Yo le y puedo luego, apoyar en darle sí, ese apellido, digamos. Y ujú, en sí, el y luego ya el producto producto de de aprendizaje. Ujú, aprendizaje, en ese caso, bueno, en la el momento de aprendizaje, pues tendría que ser toda la parte, ¿cómo se dice? Las respuestas y toda la parte de con lo que me quedo de todos ellos, ¿verdad? ujú. Que sería pues toda esa información de background, que sería, puede ser, no sé, a manera de respuestas, de un resumen de una carta de presentación de cada uno, ¿verdad? De los Ok, estudiantes. Y en en el el primer segundo momento, momento. Ujú. sí, y en el segundo momento de aprendizaje, pues sería, pues ahí como son toda esa parte, pues sería que tengo que a veces bueno, pasarlos al pizarrón, que me demuestren que me entendieron, ya una vez que tienen la teoría, el problema, y los paso al pizarrón y se ayudan entre todos. Ok, Entonces les dejo abierto y sí se ayudan y ya esa parte he visto que funciona también muy bien. ok, Entonces, excelente. Ahí, eh, perdón si ajá, pareciera que interrumpo, nada más quiero apoyar sí, en ello. Si nosotros le damos la posibilidad de hacer un ejercicio práctico como tal en el aula, sigue siendo una actividad, ¿sale? sí, La podemos evaluar, sí, y le podemos asignar calificación también, pero ujú, no es un producto como tal. ajá, Vamos a lo que sí podría hacer es que de esos ejercicios usted pida que se los entreguen posteriormente en libreta con los ujú. resultados bien definidos y a lo mejor alguna conclusión final, ¿no? Ok. Ahí sí, ya lo hacemos un producto porque hay un trabajo independiente o colectivo, si lo deja en parejas o en equipo, pero ese producto lo tienen que volver a traer para que usted lo evalúe, Ah, muy bien. ¿va? Ah, esa parte es donde ahí tendría yo tachecito. Eso, pero ya ahorita con esa idea que me das, ya puedo hacerlo. Sí, Ok. ahí en ese. Ajá. No Sí, sé si. no, pues muy bien. Ok, Ajá. sí, sí, sí. Pues bueno, yo he ido revisando, igual vieron en las retros, pues me detengo sí a revisar el contenido. Em, Mi dificultad va a ser cuando ya lleguemos a los últimos espacios de avance de la guía docente, porque voy a tener que ver desde el inicio, los momentos, la evaluación y los recursos complementarios. Todo tiene que estar alineado. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tendré que revisar al final, pero en este caso, pues les voy dando esos recomendaciones o aportaciones, pero en realidad ha ido bastante bien, profe Edgar. Igual, pues ya sabe, ahí hago los comentarios oportunos. Muchas No gracias. sé, Sí, gracias. excelente. Pues muchas gracias a usted también. Muy bien, doy la voz a Israel, si no me equivoco. Está por acá, profesor Israel. Tenemos micrófono apagado, no sé si... Sí, buenas tardes. Excelente. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se Sí, encuentra hoy, profe? quería encender mi cámara, pero está bloqueada. A ver, un momentito. Sí. Si es posible, está perfecto, ¿eh? Si no, no tengo yo Sí, es ninguna... que mi antivirus la bloquea. La Bueno, bloqueé. sí, bueno, así lo voy a comentar. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo te encuentras hoy? Bien, cansado, pero bien, ¿verdad? Esperando la planeación de las siguientes 2 semanas de Sí. vacaciones. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo te fue en la construcción de los momentos para el aprendizaje? Yo ya tenía una UDA, que fue Ujú. la que pues ahorita actualicé o Ok, estoy actualizando con este curso. está bien. Y pues ahorita con la información que llevamos, pues estoy intentando o mejorar esa parte con lo que nos has comentado, con lo que pues tengo dudas o creo yo puedo ir mejorando, que ahorita te lo explico. Pero bien, bien con los momentos.
precisamente Excelente. agarré una UDA que me pudiera dar más posibilidad de modificarla, ¿sí? Ok, Porque, bueno, ahorita te comento que hay con otras UDAs que imparto. La otra es bien. comparte un ejemplo de tus momentos para el aprendizaje. Entonces, ¿te lo platico como Edgar o Bien, te está comparto la perfecto. pantalla? Como tú gustes y te sientas más cómodo. Si quieres, me lo puedes ir platicando y ya aquí vamos viendo Sí, cómo lo integraste. sí, muy bien. Mira, está el primer momento. Por ahí, pues ya nos habían comentado en cursos anteriores sobre, pues, dar a conocer la UDA, inclusive tener una evaluación diagnóstica. Entonces, en el contenido, pues es la información inicial del curso, que es Ujú. importante, los criterios de evaluación que vienen en la misma guía y las rúbricas de evaluación, que es importante, que en este caso, pues sí tengo varias rúbricas para evaluarles a los muchachos, diferentes aspectos, no nada más el conocimiento, sino pues hasta la redacción, que ahorita con esto de la inteligencia, ¿cómo le llaman? Ujú. Artificial. Artificial, pues ya prácticamente se va a complicar el evaluarles esa parte, ¿no? O sea, que cómo están redactando y todo eso. Porque las actividades que yo dejo son actividades que deben de ser en ese momento. Ujú. Entonces, pues para que sea más práctico para ellos, pues terminan usando la computadora, ¿no? Pues ya me pasó el semestre pasado que pues, son trabajos muy completos que digo, pues ¿cómo lo hicieron? Pues ya sé cómo, ¿eh? Bien, dentro de las estrategias, para el primer momento, pues es conocer la plataforma, el Teams principalmente, el análisis de las rúbricas de evaluación, decirles dónde están las rúbricas, la evaluación diagnóstica. Y pues ahorita es lo nuevo que voy a implementar en este semestre a partir de este curso, que es la evaluación entre pares, para ayudarme para que conozcan la guía, porque se me ha Ok. hecho muy, muy tedioso el que cada semestre al inicio pues esté yo dándole lectura o que me ayuden los estudiantes y nada más la vemos esos primeros días o en esa primera semana y después se olvida, ¿no? Después, cuando tienen dudas de cuáles son los criterios de evaluación, les digo, pues ahí están en la guía, ¿no? Regrésense y vean, ahí está en el Teams. Bueno, en cuestión de las actividades, pues es el trabajo colaborativo. Lo que quiero hacer ahorita en el primer momento sería que ellos elaboren preguntas y que otro equipo las responda. Sería esa una nueva manera de tratar de que esto no sea tan tedioso la explicación o dar conocimiento de la guía. La evaluación entre equipos, pues sí. Que ellos descarguen la aplicación en su celular, ya que pues es muy importante porque pues en la plataforma tecnológica que usamos o la oficial pues sería Teams. Entonces, muchas de las veces pues usan otras plataformas como WhatsApp, Ujú. pero pues la oficial es Teams y pues sucede el caso que mando mensajes y me comentan que no les llega, ¿no? Porque pues no tienen la aplicación, no la tienen configurada correctamente, etcétera. Bien, otra actividad es el reconocimiento de la ubicación de la información, o sea, decirles dónde está la, la información y también decirles cómo se va a ir evaluando, porque en la plataforma Teams, pues tiene la manera de pues ir colocando la ponderación y que el mismo estudiante vaya conociendo cuánto vale o dónde está asignada, por ejemplo, una actividad, ¿no? Cuánto va a valer en ponderación de todo el curso como tal. Y pues la evaluación diagnóstica, que no en todos los cursos que doy, pues bueno, se hace más importante para mí cuando no conozco no sé, el contenido o la manera en cómo han abordado o el nivel al que han llegado los estudiantes de UDAS que preceden a algunas. Les digo, ahorita de Ujú. Solobra no tanto porque pues yo doy en octavo semestre, entonces prácticamente Ok. los agarro en noveno. Y productos, pues sería la evaluación del contenido de la guía, o sea, sus exámenes que se hicieron
y la misma evaluación diagnóstica. Ok. Sí, sería eso. Excelente. Entonces, nada más como para reforzar que haya comprendido yo correctamente lo que nos comparte, tiene un primer momento que casi le llamamos inducción, contextualización al abordaje de la UDA, ¿verdad? Sí, así Digamos que es. es este inicial para poder dejar las reglas claras de cómo vamos a llevar a cabo el proceso. Bien, bien valioso tener ese momento para el aprendizaje. En su caso, pues bueno, también es un estilo de cómo vamos abordando este acompañamiento. Habrá quienes no lo hayan colocado porque no es una regla tajante. A lo mejor cada quien al inicio de un momento del aprendizaje hace esa contextualización. Acá está interesante que es el de toda la UDA, lo tenemos al inicio. A lo mejor nada más como orientación, como estrategia didáctica. Su estrategia podría ser la integración de tecnologías en el abordaje de la UDA. Esa es una estrategia específica de la integración de las tecnologías, ya sea el uso de Teams, el identificar el autenticador de Teams o del correo electrónico, bla, bla, bla. Todos esos elementos, cómo se manipula la herramienta como tal y como actividad. Lo que mencionaba me parece muy valioso. Ahorita hasta se me ocurría a lo mejor y le doy alguna recomendación. Mesas de trabajo, yo usualmente les pido, a ver, em, se me ocurre, si usted va a plantear 5 momentos para el aprendizaje del grupo, distribuirlo en 5 equipos de trabajo para este primer conocimiento de la UDA y de la guía docente. Entonces, a cada equipo le toca un momento para el aprendizaje y que lo compartan en cada equipo y luego lo socialicen con el grupo. Y así dinamizamos ese proceso de construcción entre todos y pues nos aseguramos que se abordaran los 5 momentos para el aprendizaje, ¿no? Se me ocurre ahorita como elemento. Como producto, pues en este caso perfectamente puede rolar una lista en la que todos confirmen que hicieron lectura y revisión de la guía docente y se queda un producto como tal de evidencia incluso del conocimiento de la guía docente y de las rúbricas e instrumentos de evaluación. Entonces, bastante bien, profesor Israel. Muchas gracias. Muy claro también su ejemplo. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar en esta sesión. A ver, adelante, profesor Elías. Creo que tiene micrófono apagado aún. En un momentito lo escuchamos. Le confirmo en cuanto le escuche. Sigue con el micrófono apagado. Si quiere participar en el chat y ahorita leo si hay alguna duda, comentario o si quiere compartirnos en este caso su ejemplo de guía en cuanto a los momentos para el aprendizaje. Si trae audífonos, a lo mejor es tema de configuración con el equipo. Ya ven que la tecnología a veces se le antoja hacer algunos chistecitos cuando estamos en sesiones, ¿no? Muy bien, entonces en un momento más que ya tenga habilitado el micrófono, sin problema alguno, le cedo la voz para poder compartir en el grupo, en la sesión, pues cuál fue su experiencia. Alguien así de forma voluntaria para ir cerrando este primer paso, quiere compartirnos cómo le fue, cómo se encuentra hoy. Una persona más y continuamos con el ejercicio. Déjenme ver si no tengo manos levantadas. Ok, entonces menciono qué es lo que fui encontrando en algunas de los momentos para el aprendizaje. Fueron casos de este grupo y de grupos que también estoy acompañando con DESEA y con
naturales. Identifiqué que en algunas construcciones de los momentos para el aprendizaje, si tenemos 10 temas a abordar, pues la recomendación es que no hagamos 10 momentos para el aprendizaje, ¿verdad? Fueron mínimas las guías docente que presentaron este caso. La mayoría tiene 3, 4, 5 momentos para el aprendizaje, lo cual, si lo vemos como como un instrumento integrador, es bastante realizable a lo largo como tal de nuestra UDA, ¿no? A ver, profesor, a ver si ya podemos escucharlo. Sí, Excelente. buenas tardes, sí. Yo Buenas de antemano, tardes. gracias. Yo no lo pude terminar porque es una guía docente nueva y me quedé atorado, no lo pude subir, ya revisé todo y no lo pude subir porque me quedé atorado porque es una materia de comunicación oral y escrita y el momento 1 es el de inducción, pero me costó mucho trabajo que tuviera congruencia, ¿no? Con lo que se está presentando, con las actividades y ahí me quedé atorado. Además, como estamos cerrando, hoy es el último día de actividades, dije, pues creo que podría hacerlo el lunes o el martes porque la intención es que quede bien hecha porque la tengo que entregar, es una materia nueva y entonces quiero eso y quiero, como bien lo mencionaba hace rato, que al terminarlo tenga congruencia y coherencia toda la guía docente, todo el documento. Entonces, esto es lo que quería yo comentar, espero no haya problemas para poderlo entregar el lunes o el martes con la actividad del día de hoy. Sí, no, ningún problema. De hecho, la recomendación es, si alguien está en la misma situación que aún no la integre, recomendación, hagamos los momentos para el aprendizaje y ya que los terminemos, aunque estemos ya media semana, después hacemos la propuesta de evaluación, porque solo así lleva una secuencia clara de cómo se va construyendo, ¿sale? Necesitamos saber qué estrategias, cómo vamos a desarrollar a través de actividades y qué productos vamos a solicitar para tener claridad en la estrategia de evaluación que integre los momentos para el aprendizaje. Entonces, esa sería solo la indicación. Terminamos uno y continuamos con el otro y sin problema. Yo voy a estar al pendiente revisando los avances. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Otro tema que pude identificar en algunas guías específico a los momentos para el aprendizaje era la confusión de pronto entre si era una estrategia o era una actividad o era un producto. De forma muy concretita, tratando de clarificar si fue en nuestro caso, la estrategia es un proceso metodológico más complejo que nos va a acompañar durante un periodo amplio para su abordaje. Un método de aprendizaje por proyectos es toda una metodología que podría ser perfectamente una estrategia didáctica. Yo utilizo el método de aprendizaje por proyectos a lo mejor a lo largo de toda la UDA, pero además puedo, por ejemplo, como el profesor Israel, agregar una estrategia que es la integración tecnológica o el uso de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pero además, en algún momento específico, puedo utilizar otra estrategia que es la de aprendizaje cooperativo. Y entonces estoy promoviendo la comunicación, promuevo el trabajo entre pares, las exposiciones en equipos, un trabajo grupal. Todo eso sería de esa metodología de trabajo colaborativo. ¿Verdad? En este caso, son tres estrategias muy concretitas que podría estar utilizando en mis momentos para el aprendizaje. Las actividades son tareas a desempeñar por el estudiante que principalmente se desarrollan en el entorno de aprendizaje. Puede ser un entorno virtual o bien puede ser el presencial en un taller, en el campo, en mi caso, pues en una escuela, por si nos llevamos de prácticas a los estudiantes, en un hotel para los que están en negocios, puede ser en un rancho para los que están en agronomía, es decir, el entorno donde yo acompaño un proceso de aprendizaje es el que me va a permitir saber si es una actividad. Van a comenzar un ensayo,
van a hacer levantamiento de imagen, van a hacer un ejercicio, van a pasar al pizarrón, voy a hacer mesas de trabajo, voy a hacer un panel, etcétera. Y el producto va a ser aquel que ahora sí voy a conectar con el tema de esta sesión, que es la evaluación. El producto siempre me va a dar una retroalimentación de cómo se desempeñó el estudiante y en este caso, la mayoría de las veces me va a brindar una calificación. Si no me brinda una calificación cuantitativa, podría ser descriptiva. Es decir, en este caso, si yo les pido 5 ejercicios, si estoy dando cálculo diferencial, por ejemplo, a lo mejor pido 5 ejercicios durante todo un momento para el aprendizaje y tener los 5 ejercicios realizados, o al menos 4, son el pase para el examen. Ahí le estoy dando una connotación de evaluación que no es una calificación numérica, pero sí es restrictiva. Si no tengo los ejercicios hechos, puedo no tener un pase para hacer alguna actividad. Y en este caso, recuerden, nosotros somos quienes determinamos este proceso de evaluación de acuerdo a nuestra guía docente para promover la formación. Si vemos un grupito que le está costando revisar los materiales, entrar a la plataforma, dar un seguimiento puntual, hagamos algunos candados que no sean tan graves o restrictivos, pero que en este caso sea un límite para que lo tengas que hacer. Y a lo mejor lo vemos hasta muy conductualmente. Pues un estímulo. Hiciste el proyecto, el ejercicio en Moodle, pues a lo mejor te doy una pregunta de rescate del examen. Por haber hecho ese producto, pasas a este otro nivel. Por lo tanto, pues damos un estímulo extra que podría ser perfectamente, pues en este caso, una pregunta de recuperación en un examen teórico lectivo o en este caso de ejercicios, ¿no? Entonces, ahí podemos negociar. También es una estrategia el poder hacer ese tipo de actividades a lo largo de nuestra UDA como tal. Muy bien, pues como les mencionaba, hoy vamos a abordar concretamente la evaluación y la evaluación está relacionada pues con los productos para el aprendizaje también. Es lo que hace un momento les enfatizaba. Puse algunos ejemplos que ojalá puedan servir de orientadores para ustedes. Cuando nosotros buscamos distribuir información de un tema, podríamos utilizar algún organizador gráfico, por ejemplo, un diagrama de Venn, podemos hacer mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, DEAs, FODAs. El instrumento gráfico o visual que más nos permita dar información válida de la encomienda que nosotros asignemos al estudiante. Podemos solicitar trabajos escritos que nos permitan verificar entendimiento de un tema, crear una propuesta o producir nuevos saberes. Al inicio mencionaba, si no me equivoco, el profesor Israel, pues bueno, es que sí les pido algunos escritos, pero ahora con el uso de IA a través de Meta con Google o a través de ChatGPT o inteligencias de iOS, pues les dan información que como yo verifico que tienen un lenguaje muy profesional, pareciera, muy técnico y que entonces pues pareciera que cubre con los criterios. Comparto nada más una estrategia así rapidito de cómo lo he hecho yo con mis estudiantes. Doy la clase, ya les había dicho creo la sesión pasada, de modelos educativos internacionales y en esta sesión la primera tarea, el primer producto de aprendizaje es elaborar un escrito de lo que ellos determinan que es un modelo educativo nacional y uno internacional. Pueden hacer búsqueda de información, pueden tener un primer apartado que sea información personal de lo que creen y un segundo apartado a la mitad de la cuartilla, solo es una cuartilla en donde coloquen lo que encontraron con una búsqueda personal. El tema es que este trabajo escrito es a mano. No les permito y no les recibo ningún trabajo que sea impreso o que sea en digital. Tiene una intención de evaluación diagnóstica formativa.
Cuando yo recibo los trabajos de los estudiantes, este primer trabajo diagnóstico para saber, pues al menos alguna información de ellos, el texto o la escritura da mucha información. Si ustedes piden algún ejercicio matemático, van a encontrar también algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, yo recibo mis trabajos y entonces me los llevo la primera semana. En la primera sesión asigno la tarea, lo recibo para la segunda sesión de la primera semana y entonces voy revisando cómo fue haciendo su descripción. En el apartado personal, si colocó conceptos claros, alguna definición, si se apoyó de algún autor, si tiene una estructura de una estructura clara al escribir, si tiene buena ortografía o redacción, si las respuestas que me brinda son claras o titubea, si se equivoca y corrige de manera ordenada, si el trabajo está impecable, está en un folder o está en una hoja o me entregó una libreta, una hoja de libreta con todavía las barbitas, o si me entregó un trabajo sucio o si tachó algún apartado y no utilizó ni siquiera corrector o liquid, si tiene faltas de ortografía, cómo escribe, si separa ideas, todos esos elementos me dan información diagnóstica de cómo construye un producto personal el estudiante. En el siguiente apartado es cuando tiene que investigar, si investigó, qué fuente utilizó, realizó alguna cita, aunque sea escrito, puede citar, hizo alguna referencia, cómo construyó, solamente copió y pegó la información del autor, qué extensión tiene el apartado personal frente al apartado de investigación o de búsqueda de información. Fue muy pobre la información que colocó desde su perspectiva personal frente a lo que coloca en la investigación. Entonces, todos esos elementos me dan información. Ese trabajo yo no se los califico, pero a mí me dan un monitoreo general de cómo estoy arrancando con este grupo, con esta primera sesión con un producto hecho a mano y entonces va a ser el contraste cuando les pida uno en digital. Si yo veo ese trabajo, yo me lo quedo. Si el trabajo inicial se parece al trabajo que está en digital, el físico y el impreso, pues puedo hacer hasta un cotejo de sí es el mismo. Pues ahí va. Pero si aún en la segunda semana me hacen un escrito completamente diferente, ahí me generan dudas y entonces yo tendría que buscar una estrategia para saber cómo va organizando esa información. En mi caso es mucho más textual, pues busco esas estrategias. Una última estrategia es yo guardo esa hojita que me dieron al inicio y la contrasto con el trabajo final que me hacen a la entrega de la UDA. Al último hacen un análisis crítico de los modelos educativos internacionales de distintos países en donde colocan perspectivas personales y me los tienen que contrastar y entonces ahí hago una retroalimentación de qué tanto aprendimos a lo largo de nuestra materia. Para mí, desde la construcción de mi guía docente, ya tengo clara esa orientación y cómo un producto al inicio y al final se conecta. Es muy significativo para ellos revisar ese desarrollo, crecimiento de cómo iniciamos y cómo terminamos. Entonces, como estrategia de trabajo escrito, me ayuda bastante. Como ejercicio práctico, pues en su caso yo creo que es una herramienta natural el realizar ejercicios como tal para fortalecer y revisar el desempeño y socializar y compartir. Cuando hagamos ejercicios, recomendación, vale mucho la pena esto que mencionaba Israel también al inicio, y si no me equivoco, también Edgar, de trabajo colaborativo. Entonces, entre pares, ayuda mucho que se ayuden porque tienen un mismo canal de lenguaje. Entonces, ahí es bien valioso ese tipo de acompañamiento. Ojo, los equipos no se mantienen ni se sostienen durante todo el semestre porque eso genera malas prácticas. Necesitamos dinamizar los equipos de trabajo para que entonces ellos también desarrollen otra competencia que es colaborar entre pares, pero con distintos perfiles.
porque cuando egresen de nuestra universidad y estén en un ámbito laboral profesional, pues no van a estar solamente con quien se caen bien, ¿verdad? Entonces ahí bien importante modificar las estructuras de trabajos en equipo. Búsqueda de información nos va a permitir discriminar contenidos, diagnosticar, en este caso, saberes y la exploración de ideas. Lo que hago con mi ejercicio escrito también tiene un apartado de búsqueda de información. Y finalmente las valoraciones, que son evaluaciones como tal. Traigo una definición muy concreta que es de Casanova, es del 95. La verdad no es actual, tiene ya algunos añitos. em, Al menos 30 años ya tiene esta definición, pero me parece que es un clásico que va bastante bien incluso a la actualidad. Hay definiciones más actuales, pero luego se quedan un poquito más superficiales. Como tal, para construir este espacio de evaluación en nuestra guía docente, la intención es que tengamos muy claro este concepto y es la evaluación. Lo voy a mencionar para que tengamos esa orientación cuando vayamos construyendo y seleccionando los instrumentos de evaluación. La evaluación es un proceso que es sistemático y también es riguroso. Nos permite la recogida de datos, incorporando al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información que sea continua, pero también que sea muy significativa, tanto para el estudiante como para el docente. Esto va a permitir reconocer y también conocer la situación en la que se está llevando a cabo el proceso para formar juicios de valor que nos permitan tener una visión clara de lo que se está aprendiendo, se está enseñando. Esto para poder hacer una toma de decisiones adecuadas y por lo tanto proseguir en actividades educativos que mejoren el acompañamiento progresivo con nuestros grupos. Si se fijan, el concepto de evaluación es muy complejo, en este caso por Casanova. ¿Es sistemático y riguroso? Sí, no puede ser solo un momento, necesita estar a lo largo del proceso de acompañamiento, es continuo y significativo. Cuando nosotros recibimos una evaluación significativa, nos permite utilizar la evaluación para el aprendizaje, no solamente para medir cuánto aprendí, sino para mejorar nuestro proceso. Genera juicios de valor, que en este caso nosotros siempre tomamos juicios de valor a través de criterios muy claros en instrumentos para poder determinar una calificación o una retroalimentación. Y esto pues se busca que sea de forma progresiva. Muy bien, ante el concepto anterior, traigo a colación estos dos elementos que me parecen muy interesante analizar: la evaluación de los aprendizajes y la evaluación para los aprendizajes. Cuando nosotros centramos nuestra evaluación en evaluar los aprendizajes, es decir, la evaluación es de los aprendizajes específicamente, nos vamos a encontrar más preocupados por establecer mecanismos que determinen el logro de nuevos saberes alcanzados por parte del estudiante, es decir, poder utilizar un instrumento que efectivamente mida y valore el resultado de un estudiante para poder ejecutar o determinar un juicio de valor y una calificación, ¿verdad? Entonces, ahí estamos centrando nuestra evaluación de los aprendizajes. ¿Qué hiciste? Y entonces, ¿cómo puedo yo dar a conocer el resultado de eso que desempeñaste, que analizaste, que comprendiste? Esa es una mirada concreta de lo que tenemos que evaluar, pero no solo es esa mirada, necesitamos acompañarla de otra mirada. Y en este caso es cuando nosotros evaluamos para los aprendizajes, es decir, cuando nos preocupamos mayormente en distinguir cómo los esquemas de evaluación nos permiten fortalecer el mismo aprendizaje, siendo la misma evaluación una estrategia formativa y que a su vez
establecen mecanismos para determinar el logro de nuevos aprendizajes del estudiante. Cuando nosotros utilizamos esta evaluación para los aprendizajes, le ayudamos al estudiante a identificar su proceso formativo. Y entonces eso, más que solamente resignarse o incluso generar hasta un proceso egocéntrico de decir, híjole, tengo 10 y ya el 10 como es el último, es el más alto, no hay nada que mejorar. Sin embargo, muchas veces hay otros elementos como la actitud, el desempeño, la eficacia, la eficiencia, el compromiso. Son elementos que a veces no evaluamos disciplinarmente del todo. A veces no lo hacemos como tal. Tuvo un excelente desempeño en un ejercicio y lo tiene bien. Efectivamente, resolvió el problema, me entregó el producto, está perfecto, pero tenemos algunas actitudes que no evaluamos, pues entonces nos estamos quedando más en la evaluación de los aprendizajes, pero podremos retroalimentar para que esto crezca también como persona o en este caso, el desempeño como profesionista en el área, ¿verdad? Muy bien. Para hacer estos dos procesos, adelante, profe Luis. Sí, gracias. Con respecto a lo anterior, ¿usted considera que cuando se hace la evaluación docente por los estudiantes y también por los profesores, debería de considerarse lo último que estaba comentando, que tiene que ver con habilidades, actitudes y todo? Yo el otro día bromeaba, decía, bueno, hay una columna donde el alumno obtuvo un 8 en su desempeño, ¿no? Pero debería existir otra columna como al viejo estilo de poner un sello, no mostró interés, copió siempre, utilizó la guía, y eso podría ser también un parámetro, ¿verdad?, que podría acompañar ese tipo de aprendizajes. Y la pregunta por la internet sería, entonces, estas últimas columnas, más allá del número, ¿sería la evaluación para los aprendizajes? Es correcto. Cuando nosotros nos centramos en, si vemos, el proceso evaluativo tiene distintos elementos. Un elemento podría ser la medición. Creo que a todos ustedes les queda muy claro, la medición ya tiene parámetros determinados para medir. Podemos medir con elementos ya validados. Centímetros es una forma de medición en distancia. El tiempo en segundos, ¿verdad? El peso en gramos, por ejemplo. Esos son elementos para la medición. Cuando nosotros medimos el desempeño del saber, le podemos asignar números o connotaciones, bien, regular, excelente, mal, muy mal, ¿no? Por ejemplo. Pues le damos un criterio o un parámetro de medición validado, que es el que vamos a establecer. Si solo utilizamos ese parámetro, nos estamos quedando más en una evaluación de los aprendizajes. Pues sí, su medición fue esta y ahí tenemos su número que nos permite dar evidencia. Tenemos otro elemento en la evaluación, además de la medición, que podría ser la calificación. Yo mido a través de números, pero cuando yo califico, entonces determino un desempeño y entonces me queda muy claro que un 5 pues va a ser mucho más bajo que un 10 porque la calificación en este caso hice una escala de números. En otros países pues utilizan A, B o C. En otros lugares, en Chile, pues utilizan una escala hasta el 7, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos distintos tipos de calificación. Cuando yo exploro aún la valoración ahora implica una retroalimentación. Entonces califico, mido y retroalimento. Cuando integro todos esos, entonces ya estoy haciendo procesos evaluativos más integrales. No solamente me voy por un elemento. Y efectivamente, como lo menciona profe Luis, perfectamente si tenemos nosotros una construcción de UDAS a partir de competencias, las competencias no solamente son conocimientos procedimentales o en este caso conceptuales, son también aquellos saberes actitudinales y necesitamos evaluarlos.
Entonces, lograr una competencia nos implica la integración de todos ellos. Me gustaba mucho una autora, Frida Díaz Barrigas, y otra autora también, que John Biggs mencionaban, por ejemplo, una competencia no es tener los 3 ingredientes y ya lo logré, es cómo hago una mezcla homogénea y entonces el sabor de esa mezcla es la competencia hasta que los integro bien y me permite dar claridad del desempeño logrado. Entonces, esa sería la notación que yo podría considerar y efectivamente no tengamos temor en poder hacer una valoración de las actitudes y los valores, claramente. La semana pasada estoy en un curso de integridad académica e integridad en la Salle. Acá trabajo de tiempo completo y estamos generando un curso específico para colaboradores. Entonces yo mencionaba, no, pues es que un contador, palabras más, palabras menos, puede ser un excelente contador, no se le va ni un peso, ni uno, es más, ni un centavo. Nunca ha perdido un centavo. Pero si en ese perder ese centavo ha hecho procesos corruptos, ¿qué valoraría más? Que nunca se le haya ido un centavo como un error o que en ese nunca he tenido un error, pues he hecho una desviación tremenda de fondos, ¿no? Entonces, ahí hay una actitud y valores personales. Es un excelente contador, nadie se lo quita. O sea, hasta puede hacer alguna transilla ahí y nunca lo encuentran. Pues sí, pero ese es un desempeño procedimental, lo hace perfectamente. Pero si tiene un juicio de valor ese procedimiento o ese proceso, pues entonces ahí es donde encontramos algunos problemas, ¿verdad? Porque también se tienen que medir. En este caso, nosotros desde un instrumento de integridad universitario, tanto académico como profesional. Entonces, pues eso queda como un elemento muy importante en todas las disciplinas, en todas, no solo en las sociales, tenemos la inteligencia emocional, en todas, mientras seamos personas, tenemos ahí un desempeño bien importante. Algo que mencionaba también el profesor Israel al inicio es que utiliza algunas estrategias para poder evaluar entre pares. Y justo, casi se me adelantaba, introdujo perfectamente, hizo la introducción perfecta para este momento, que es los agentes de evaluación. Hay muchos esquemas de cómo se lleva a cabo la evaluación educativa, ¿sí? En este caso nos vamos a centrar en la evaluación para los aprendizajes y de los aprendizajes. También hay evaluación de la enseñanza, pero esa nos compete como docentes evaluar nuestra propia práctica. Esa es otra historia para otro curso, no para este, ¿no? Pero en cuanto a los agentes, para la evaluación de los aprendizajes, podemos encontrar que vamos a llevar procesos de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. La autoevaluación es cuando se hacen valoraciones personales respecto a una actividad o tarea propia, brindar recursos para validar la evaluación. Entonces, aquí nosotros podemos hacer, y tomo un ejemplo muy concretito con lo que menciona el maestro Elías, vamos a pensar que yo me llevé de práctica, tengo a ingenieros civiles, me voy a llevar a la obra, práctica concretamente a mi grupo y entonces me doy cuenta que están dispersos, que no llevaron sus materiales de seguridad, botas no llevaron, iban en tenis, alguien hasta quiso llevarse chanclas, están jugando pesado, pueden generar un accidente, etcétera. Asistieron todos a la práctica, se quedaron a toda la práctica y prestaron atención, pero estuvieron en los momentos que no estaban acompañados, dispersos, jugando, llevándose pesado. Ante eso, todos asistieron a la práctica, pero ¿cómo valoraría el desempeño de ellos en la práctica? Si me los llevé de manera grupal o en equipos o de forma individual. Un elemento que nos puede brindar esa valoración podría ser perfectamente la autoevaluación.
vamos a pensar que tienen esta práctica y yo, docente, les doy criterios muy claros con una rúbrica como tal. Voy a aplicar la heteroevaluación, es decir, yo como docente evalúo un rol distinto y entonces les digo, a ver, llegando a la práctica voy a pasar lista de cotejo y los voy a revisar porque esto es formativo. Son elementos para alguien de ingeniería civil que sí o sí tiene que cumplir. Y entonces traen todo la vestimenta, en este caso las herramientas solicitadas, que si trae bota para construcción, en este caso para el ejercicio que se va a realizar, sí. Ok, si lo trae usted, usted también. Lo traen de manera apropiada. No traigo un casco en la mano o lo traigo colgando o en la mochila, lo traigo puesto. Si voy a utilizar lentes para el cuidado de los ojos, lo estoy utilizando de manera apropiada. Si necesito guantes, si voy a tener contacto con alguien que esté utilizando soldadura, etcétera, tengo los mecanismos o las herramientas necesarias de forma ordenada. La lista de cotejo me permite determinar si sí o si no. Incluso me puede determinar si alguien no cumple con esa lista, que no entre a la práctica. Es muy claro. Ese instrumento es sí o no. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y entonces me permite hacer una heteroevaluación. Pero ¿qué pasa? Tiene todos los instrumentos y lo que sucedió que les comentaba, estuvieron jugueteando, estuvieron en el celular, bla, bla, bla. Utilizo otro instrumento que es la autoevaluación y a lo mejor solo hago 5 preguntas concretas. Primera pregunta, ¿asistí en tiempo y forma? Considero que asistí en tiempo y forma a mi práctica, llevando todos los elementos o instrumentos, vestimenta, etcétera, a la práctica. ¿Sí o no? Y explicar por qué. Segundo, mi desempeño como futuro ingeniero civil, si es el caso, fue el apropiado, evité el jugueteo, no puse en riesgo a un estudiante o mi salud en el desempeño de la práctica, escuché atentamente a las personas que me recibieron y atendí las indicaciones del profesor, sí, no y por qué. Realicé aportaciones importantes en la práctica, no solamente escuché, me desenvolví con interés, con eficiencia y dando una buena imagen de la institución en esta práctica externa. Y 4, ¿cuál sería aquel elemento que necesito mejorar para la próxima práctica de campo como ingeniero civil en esta materia o en esta UDA? 4 preguntas nada más de autoevaluación y todos la tienen que responder para poder ir a la próxima práctica. A lo mejor estas preguntas las ponemos en un Google Forms, pero las tienen que atender en cuanto termina la práctica porque están fresquitos de haber tenido una experiencia vivencial, en este caso profesionista, perfectamente para su enfoque de la carrera y que me van a dar insumo como profesor para la siguiente práctica. Ojo, ahí estoy comprometiendo un tema de actitudes y de valores, de desempeños. Es un cuestionario. 4 preguntas como tal, pero el estudiante se tiene que plantear si lo que está desempeñando lo está haciendo de manera correcta. Y eso permite que haya un mayor interés y también una corresponsabilidad con la institución y también con el centro al que ustedes llevan de prácticas, porque no es sencillo y lo sé, llevar a grupos a ser recibidos en distintos entornos, ¿no? Entonces, ahí tengo 2 instrumentos muy claros que me permiten utilizar los agentes en la evaluación. Tercer instrumento y tercer agente de evaluación, la coevaluación. Ya lo decía el profesor Israel, cuando nos evaluamos entre pares. Esta valoración es realizada entre pares y fortalece la empatía y requiere de instrumentos que conforman este proceso de evaluación real. Es decir, quien va a ser el instrumento de evaluación para la coevaluación y para la autoevaluación, específicamente tiene que ser el docente, porque ustedes con sus momentos para el aprendizaje, con la actividad y la estrategia, van a orientar el instrumento para tener evidencia
en la evaluación para los aprendizajes. ¿Sale? Coevaluación. Pues ya me di cuenta que en los ejercicios de cálculo integral, pues nada más no me están dando los resultados que necesitaba. Podemos tener un producto de aprendizaje que sea un ejercicio en plataforma. Perfecto, lo calificamos. Después de haberlo calificado, lo traigo como actividad de clase. Y entonces pregunto, a ver, de todos, ¿quién obtuvo el 100% del ejercicio realizado? No, pues Elías, ¿no? El profe Alejandro también, el profe Humberto, ¿no? Y también Alma obtuvo un excelente, un sobresaliente. Ok, muy bien, tenemos 4, ¿no? Vamos a hacer 4 equipos con el grupo y entonces nos vamos a apoyar en mesas de trabajo. Cada uno de las personas que está ahí como líder, le voy a dar un instrumento y me va a ayudar a evaluar los ejercicios de los otros y poder resolverlos para tener el resultado. Ojo, esa evaluación no les va a quitar ni les va a poner puntos, ya tienen su calificación asignada, pero sí les va a ayudar a encontrar en dónde nos equivocamos. Muy diferente a que si yo docente con los 30 o 40 estudiantes de uno en uno, les voy resolviendo dudas y aclarando pasos. Es mucho más fácil si con estos 4 grupos o equipos internos en el grupo, los coloco por mesas y entonces voy a resolver dudas en esos 4 equipos. Me uno a un equipo, a ver qué dudas, a ver, Alma, cómo les vas ayudando. Si te van entendiendo, ok, a ver, ¿en qué te ayudo yo? Ok, pues se le olvidó utilizar ¿cuál es el que pasa bien común? El tema de los símbolos, ¿no? Las reglas de la simbología. ¿Qué más? Menos, híjole, se le fue. Pues ahí tiene un error. A ver contigo, Elías, en su equipo. Estoy haciendo una coevaluación. El instrumento muy concreto puede ser el que yo le otorgue a Alma, el Luis, a Alejandro, para que él anote o ella anote dónde fueron las incidencias. Y eso me va a ayudar para futuro acompañamiento con el grupo. Pero disperso las dudas en pequeños grupos para focalizar la atención mucho más sencillo. ¿Sale? Una estrategia de evaluación. Estoy evaluando el desempeño, ya lo había calificado, pero ahorita sí estoy evaluando cómo lo hicieron, cuáles fueron aquellas inquietudes y un par me ayuda a coevaluar, no a calificar, estoy evaluando nada más. Entonces es una estrategia que se vuelve formativa. Si se fijan, esa podría ser perfectamente una estrategia de evaluación progresiva. No solo nos quedamos con un instrumento concreto. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud respecto a esto que les estoy compartiendo. Todo bien. Ok, excelente. Bueno, entonces voy siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Los instrumentos de evaluación seguramente ya los conocen, ya los han utilizado, yo estoy segurísimo que sí. Ha habido muchos eventos de formación por parte de la universidad en cuanto a instrumentos de evaluación, validación de reactivos, talleres de rúbricas, de listas de cotejo, etcétera. Y en este caso, pues solamente los voy a mencionar. La lista de cotejo la vamos a emplear específicamente para hacer valoraciones que son más dicotómicas en productos entregables o trabajos. Un ejemplo. Pues yo te estoy pidiendo que me vas a entregar una maqueta y entonces para yo recibirte el primer entrega de la maqueta voy a utilizar una lista de cotejo. La maqueta debe llevar determinados materiales, ser de determinado tema, tener una ficha técnica, necesita ser en equipo, necesita llevar estos pasos específicos. Es un producto. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si tiene no lo tiene, sí, no, sí, no. Solamente me determina hacer una valoración dicotómica. ¿Existe o no existe?
Vamos a ir a una práctica. Ah, pues llevas un instrumento para recoger información en la práctica. ¿Tiene los productos o no los tiene? Si no los tiene, pues habrá que acomodar. La guía de observación es mucho más compleja en cuanto a la recuperación de la información. ¿Por qué? Porque en esta se pueden hacer valoraciones de los desempeños y del aprendizaje procedimental. Entonces, la guía de observación no vamos a utilizarla específicamente o solo para productos, sino que en esta además nos puede servir para evaluar prácticas, talleres o ejercicios. En este caso es si pasó alguien al pizarrón a resolver un ejercicio y lo hizo bien, pero se demoró un montón de tiempo frente a otra persona que lo hizo bien en menos tiempo, pues yo puedo decir, sí lo hizo y mi observación es que fue muy eficiente en la aplicación del instrumento, lo resolvió en un determinado tiempo muy corto, mientras que el otro también lo hizo, pero el tiempo que utilizó fue mucho más largo, titubeó, necesitó más apoyo, correcciones. Si se fija en la lista de cotejos, solo me diría si sí o si no. La guía de observación sí me da elementos para hacer una valoración del desempeño. En las prácticas, en los ejercicios, lo mismo. Luego tenemos las rúbricas que permitan evaluar aprendizajes o en este caso desempeños conceptuales, procedimentales y también actitudinales. Ahí ya podemos colocar, como decía el profesor Elías, un criterio que se desglose niveles de desempeño que tiene que ver con la actitud y los valores. Una actitud responsable ante la práctica. El estudiante utilizó información de manera correcta, haciendo búsqueda en entornos válidos, confiables de información. Utilizó chat o inteligencia artificial de forma responsable, es decir, haciendo consultas, mejorando su producción del contenido y en este caso dándole la autonomía o la autoridad de quién fue el que generó el contenido específico. En este caso, los derechos de autor, aunque haya sido la IA, yo busqué en información ahí y entonces con eso construí este producto. La IA no me hizo el producto, pero sí me dio información. Ok, hay que mencionarlo. Hasta ese elemento es de valor. Y finalmente, el cuestionario que se emplea específicamente para evaluar aprendizajes o saberes conceptuales. Muchas veces queremos evaluar con un cuestionario metodologías como aprendizaje por proyectos o por casos. Ojo, si yo utilizo esa metodología como estrategia, lo más recomendable es que utilicemos instrumentos como una rúbrica, porque si me dan un proyecto, el proyecto se tiene que evaluar con un instrumento de evaluación. El cuestionario no va a ser un instrumento válido para este caso. Necesitaremos una rúbrica o una guía de observación, que yo le voy más a la rúbrica porque nos da elementos de un producto, no solamente desempeños. El cuestionario nos puede ayudar cuando en este método de aprendizaje por proyectos, pues necesito preguntar datos conceptuales que sí o sí deben quedar claros con mi grupo. Ahí puedo apoyarme de un cuestionario pequeñito que le voy a dar la ponderación de conocimientos conceptuales. Y entonces hacemos esta integración de distintos instrumentos para evaluar. Muy bien, hay un mosquito que me está aquí molestando, perdón. Entonces llegamos a la evaluación de los aprendizajes como tal. ¿Qué tenemos que hacer ahora sí a partir de este viernes hasta el siguiente viernes y al resto de las siguientes semanas? Pues tendremos que plantear qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar a lo largo de clases. Yo recomiendo que hagamos distintos instrumentos para evaluar distintos saberes. Si nosotros ya tenemos que yo voy a poner como tal una actividad para el aprendizaje, que es mesas de discusión, o en este caso, si es comunicación profesional, mi materia, por ejemplo, en la de Luis,
Si les voy a pedir que ellos hagan un escrito y después lo lean frente a grupo para leer su expresión oral, su dicción, su volumen, su manejo de grupo, manejo de escenario, el tiempo, respiración, adecuación de la gesticulación, pues entonces ahí el instrumento tiene que ser una guía de observación. Pero si además le voy a preguntar cuáles son los elementos de la comunicación asertiva y de la comunicación profesional, pues entonces puedo hacer un cuestionario. En distintos momentos puedo hacer ese uso de los instrumentos de evaluación. ¿Cuáles mecanismos de aplicación voy a necesitar? ¿Lo voy a utilizar a través de entorno virtual? Pues entonces mis instrumentos deben tener dos miradas. Una, que me permita socializar con el grupo el instrumento, y dos, que esté montada en el entorno virtual. Es mucho más sencillo si voy a utilizar Teams para evaluar productos de aprendizaje, que montes tu rúbrica o lista de cotejo en Teams o en Moodle, y que entonces ahí retroalimentes al estudiante para que sepa de dónde viene esa retroalimentación y finalmente la asignación de la calificación. ¿Cuál será la estrategia para evaluar? Pues aquella que más se adapte a tu UDA, a tu abordaje, a tus momentos para el aprendizaje. Tenemos estrategias que van desde integrar los tres agentes de la evaluación como una evaluación de 360 grados desde los agentes que evalúan. Podría ser una buena opción. Podríamos evaluar utilizando todos los instrumentos de evaluación durante una UDA. Podría ser también una buena observación, porque así me encargo de evaluar saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud específica que pudiera presentarse. Y doy voz para que me digan si es que sí la hay. Con todo gusto la atendemos para tener claridad. Si no, pues levantamos pulgarcito para que yo me dé cuenta que no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud. Ok, excelente, voy Yo, viendo. profesor. Adelante, adelante, adelante. Aparte de esos instrumentos que nos estás mencionando, porque sí, yo también estoy más familiarizada de hacer rúbricas o algún tipo de ejercicios que ahorita lo identifico, pues es como tipo cuestionario en clases. ¿Hay algunos otros, además de estos? Sí, sí hay distintos instrumentos que nos permiten hacer valoraciones. Vamos a identificar, por ejemplo, hay gráficas valorativas para la autoevaluación, en donde el estudiante tiene que ir seleccionando los niveles de desempeño de manera visual nada más, y entonces eso nos permite hacer una radiografía completa de su desempeño. Es un instrumento de evaluación autogestivo y se puede utilizar perfectamente con el grupo. Tenemos también la evaluación a través de encuesta, que podría ser perfectamente un cuestionario. El DEAS nos permite evaluar, son dificultades, expectativas, aciertos y sugerencias. Por eso es DEAS. Ajá. Es una tabla, una gráfica de doble entrada para analizar el desempeño que hemos tenido ante un proyecto. Esta herramienta se utiliza para metodologías como aprendizaje por proyecto. Hay otras más que sí se pueden emplear. Estas son las 5 más comunes que les mencionaba. Para no agotar el tiempo en otros instrumentos, pero en este caso, pues más que nada para indicarlos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, pues les voy a compartir una última diapositiva para poder hacer entonces este seguimiento que les había comentado la sesión pasada respecto a la última sesión, y se los comparto también por el chat. Es un Mentimeter solamente para hacer la votación
de la última sesión de trabajo para retroalimentar y dar acompañamiento. ¿Cuál es mi intención? Yo sé que ya están saliendo de vacaciones y me da mucha pena tener o solicitar adecuación porque pues les afecta en sus días. Es una sesión de 1 hora y media que perfectamente, pues si se ajusta, la podemos tener en la propuesta inicial, que sería el próximo viernes, por una razón muy específica. Esta razón es que llevemos un seguimiento de las sesiones y que en este caso podamos terminar de manera consistente. ¿Qué me ha pasado en otros talleres? Cuando dejo 2 o 3 semanas o vacaciones, el ritmo se baja, seguramente les ha pasado con sus grupos, y entonces en la última semana hay muy poquita asistencia, ya se me desanimaron, se bajó el punch de que llevábamos en las sesiones de trabajo, y entonces esto hace que los productos que me iban a entregar ya al final de la guía docente, pues se me vayan retrasando. Si se queda en la segunda opción, que era la inicial, pues me da nada más una semana para retroalimentar todas las guías docente y eso pues me mete en apuros. ¿Cuál es mi principal propuesta? Que en este caso podríamos tomar o no. Los 2 días yo los tengo disponibles para la sesión, pero me parece que por acompañamiento es mejor tener la sesión el 11. Si alguien no puede asistir, no se coloca como tal falta. Yo les comparto el enlace para la videollamada para que vean la grabación y puedan ver el material. Y posteriormente, pues la verdad es que yo tengo comunicación por redes, por Teams, por correo, por WhatsApp, sin ningún problema para atender dudas. Pero sí me gustaría que se aprovechara el 11 para que entonces ustedes tengan más tiempo para poder integrar la guía docente. Porque del 11 hasta el 1 de agosto yo podría estar retroalimentando los apartados de la guía. Si lo dejamos hasta el 25, pues el último apartado, pues ya solo lo puedo revisar en una semana. Esa es la única situación. Pues les dejo que lo valoren. La verdad es que pues no están comprometidos a determinar esa fecha, pero pues sí creo que podría ser muy oportuno tener esa mirada. Hasta ahorita veo que tengo 2 respuestas. La propuesta sería la 1, el próximo viernes 11 de julio. Con esta observación tenemos la grabación, les comparto el material y tenemos todo el resto del mes para poder hacer la guía docente ya terminada. Si no, pues nos iríamos a la sesión el 25 de julio como se tenía planteada, y lo que sí tendríamos que hacer es ya tener los avances para el 25 de julio y yo poder revisarles, y en esta última semana solo agregar el apartado de guía docente que nos faltara, ¿sale? Así sí, podría sin problema dar el acompañamiento que me gustaría darles. Entonces, ahí vamos viendo las respuestas de los 35 que estamos aquí, menos la maestra Paulette y yo, somos 33. Entonces, ahorita vamos viendo ahí los resultados, cómo se van recibiendo. Ok, vamos hasta ahorita, tenemos 15 de 18 que han entrado al enlace, 17. Ok, tenemos 20 respuestas, 21, 23.
24. Ya casi llegamos al total. Perdón, una pregunta. Yo no sé dónde se ve el enlace. No lo encuentro en el chat. Lo acabo de compartir en el chat, pero sin problema. Si tienes oportunidad con QR, podría ser. Aquí está el QR. Si tenemos el teléfono, podemos dirigirnos con él. Que ahorita me quedo pensando con otro grupo. Estaba la posibilidad de tener la sesión el 11 y tenerla del 25 como una segunda sesión ejecutiva. Solamente eran 6 quienes no podían el 11 y les di la posibilidad de tener una sesión más cortita, ejecutiva el 25, para aclarar dudas o inquietudes, y a lo mejor y podría juntarlos con el otro grupo para que sea un poquito más numerosa la sesión. Entonces ahorita lo voy revisando cómo van los resultados y no tengo problemas, ¿eh? Yo la verdad es que la intención es para dar seguimiento y que no se me vayan a perder luego. Uy, ya me está diciendo qué planes y no sé qué. Tenemos 28 de 32. Nos faltan nada más 4, si no me equivoco. Ok. A ver, siguiente opción. Podríamos, y si les parece buena opción, esto me permite a mí hacer una evaluación de sus productos mucho más sencilla. Si tenemos la sesión el 11, la tendríamos en el mismo horario sin ningún problema, atendemos la sesión y eso me permite ir evaluando de estas 10 personas más cualquiera de las dos opciones serían 8 más 10, 18. Tendríamos la sesión el 11 de julio y si les parece quienes definitivamente no pueden el 11, tengamos la sesión más ejecutiva, más cortita el 25. ¿Cómo ven? Eso me permite que 18 trabajos los voy a poder evaluar del 11 al 25. Me dan 2 semanas de posibilidad para hacerle retroalimentación y seguimiento. En esas 2 semanas para el 25, quienes ya terminarían, pues ya habríamos concluido el curso como tal. Si de estas personas del 25 de julio dicen, ¿sabes qué crees, Esteban? Al final sí me puedo reunir el 11, perfecto. No está limitado, yo agendo la sesión, pero abro la posibilidad del 25 de julio. Ahora, para el 25 va a ser una sesión un poco más corta, nada más para aterrizar ya puntos muy específicos, pues solo seríamos 10 personas. ¿Qué tan posible, para no dejarlo hasta las 6 de estas 10 personas ahora, qué tan posible sería si nos reunimos de 4 a 5? ¿O lo seguimos dejando a las 6? Pensando en que sea el viernes 25 sin ningún problema, pero un poco más temprano. Se podría hacer levantando la mano, ¿no? Ajá, podemos levantar la mano y con eso yo hago el conteo, como si fueran a participar para que se me quede el número en Teams. Ok, perfecto, tenemos más de la mitad. Así le hacemos, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a grabar las 2 sesiones. La verdad es que mi intención es pues brindar el acompañamiento y que no se vayan a perder de la sesioncita. Siempre se nutre entre más personas seamos, entonces lo agendamos así. Tenemos la sesión el viernes 11 de julio, próximo viernes, de cierre con una parte del grupo
y quienes se unen el 25, nos vemos sin ningún problema ese día, ese viernes, pero un poquito más temprano para hacer el cierre y que en este caso pues no nos quedemos sin la posibilidad de réplica de participación en la sesión. Y, perdón, y entonces pues sean menos los productos que tenga que evaluar en esta última semana de trabajo. Voy a ser bien sincero, el 1 de agosto es cierre y ese sí es tajante. A partir del 2 yo comienzo con otro proyecto en La Salle y la verdad es que me va a ser muy difícil poder dar retroalimentaciones el 2 de agosto y delante. El primero cerramos y sería el límite para poder concluir con este proceso. ¿Sale? Muy bien. Les dejo nuevamente mi correo, mi número de teléfono, si hubiera cualquier duda, inquietud, por WhatsApp, perfectamente. Saben que si atiendo, que estoy ahí al pendiente. Pues agradezco mucho su tiempo, su disposición, como siempre, muy valioso el poder escucharles, el estar aquí, pues esta hora y media que se me pasa volando con ustedes. Espero que hayamos aprovechado al máximo la sesión, pues tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, saludos.